Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a un año más al programa de las conferencias que el festival organiza, ¿no? Cada año, gracias al ayuntamiento, como cada edición. Y este año pues tenemos dos conferencias. Hoy empezamos con el misterio o enigma. Eso suena a yuyu, ¿no? Y mañana seguimos con la huella del andaluz en la provincia de Málaga de Juan Bautista, ¿no? Juanbu, lo conocéis, el director del Museo de Nerja. Esta conferencia, pues, la organizamos La Taja, que yo creo que ya todos la conocéis. Llevamos ya un recorrido, ¿no?, de unos cuantos años trabajando en pro de la cultura y el patrimonio de Frigiliana y, nuestra labor difundir la misma, ¿no? Este año, pues, Pablo se ha atrevido con un tema complicado. La famosa tinaja de las tres culturas, que se ha hablado hasta la saciedad de esta tinaja. Yo creo que muchas veces con conocimiento, otras veces sin conocimiento. Este hombre, pues yo creo que tiene un mérito, que se ha atrevido a investigar y un poco más allá sobre este tema, ¿no? Que esperemos que lo que nos cuente no sean rollos y sean, nos creamos algo de lo que nos diga. Yo, por lo menos, tengo mucho interés, y espero que vosotros también, en conocer mucho más de esta tinaja misteriosa. Sé que el hombre se lo ha currado y, en fin, ya lo conocéis. Espero que arroje luz sobre este tema tan interesante. Voy a pasar a mi compañera María Luisa, aunque ya conozcáis la mayoría a Pablo, pero siempre es bueno dar unas reseñas sobre su vida y milagros. Y obras. ¿Ya? Bueno, buenos días a todos y a todas. Y gracias también por vuestra asistencia. Yo voy a explicar una cosa que todos sabéis, porque que ya lo conocemos de sobra, ¿no? Es conocido. Pablo nació en el 1974 en Málaga y ha vivido en Nerja y ahora vive en Frigiliana. Y yo creo que genéticamente es frigilianense, así como suena. Es licenciado en Derecho, como bien sabéis todos, por la Universidad de Málaga y ejerce de abogado. Ese es su trabajo. Y su pasión, pues, es la historia. Y por eso se mete en estos berenjenales de investigar. Es investigador universitario. Esto lo voy a leer, porque no me quiero equivocar. No, igual digo otra cosa. A ver. Grande, esto es grande. Estas luces me fallan y las gafas también. Investigador universitario en conservación, restauración y interpretación del patrimonio. Qué bien. Y también es investigador de archivo y ha participado en muchísimas conferencias, mesas redondas, jornadas sobre historia, normalmente. Es autor de varios libros de historia que, pues como es su vocación, pues es lo que hace y lo hace muy bien. 100 años de fotos en Nerja, 100 años de Nerja en fotos. Después un libro que se llama Frigiliana, Árabe y Morisca. Lo estoy diciendo de memoria, igual me equivoco en alguna cosa, pero lo estoy diciendo de memoria. La cabalgada de Frigiliana, que es una obra que es, la historia que él escribió, pues se ha llevado al teatro y se ha representado varias veces. Ostras, eso no lo sabía, ¿ves? Es que no estoy al día. Entonces yo la vi el año pasado por primera vez y me encantó, y se lo dije, que me ha encantado. Y después ha hecho también el último, entre medio me queda uno, la llegada de la electricidad a la Axarquía, las fábricas de la luz.
Y el último que ha presentado que presentó el día 28 de junio, es el de El ingenio de Frigiliana y los trapiches azucareros. Yo voy leyéndolo por la mitad y me ha gustado mucho, o sea que os recomiendo que lo leáis. Tiene buenas gafas, ¿no? Sí, eso iba a decir, que las gafas estén al día porque si no, no lo leéis. Y aparte de eso, bueno, yo creo que no tengo que decir nada más sobre él porque ya todos lo conocéis. Sí que os quiero recordar lo que ha dicho Antonio sobre la conferencia de mañana, que será también muy interesante. Y dicho esto, pues daros de nuevo las gracias por estar aquí y que aquí el autor nos va a dar la conferencia. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir. La verdad que no sé si ponerme de pie o quedarme sentado, porque esto es un poquito complicado. Pero bueno, tampoco me he traído la gafa de ver, con lo cual esto ya se va poniendo serio. Vamos a comenzar con un pequeño audiovisual que hemos preparado gracias a nuestro amigo Mariano y a mi primo Alejandro, que siempre locutando como un campeón, pues nos ha regalado este trabajo tan bonito que vamos a ver como pequeña introducción a lo que vamos a ver ahora. Hace ya 18 años comenzó a celebrarse en Frigiliana el llamado Festival de las Tres Culturas. Este debe su nombre a la aparición de una misteriosa tinaja en el entorno del antiguo Torreón que presenta unos enigmáticos sellos de alfarero. En uno de ellos parece sugerirse la presencia de una cruz enmarcada en una estrella de David o Magen David, rodeada por una serie de pequeñas medias lunas. Este supuesto símbolo de las tres culturas ha trascendido más allá de la propia localidad de Frigiliana y se ha convertido en el emblema del festival que se celebra anualmente durante el mes de agosto en nuestra villa. Pero, ¿qué sabemos realmente de esta tinaja y de sus extraños símbolos? ¿Se trata realmente de un vestigio de la época morisca o medieval que simboliza el hermanamiento de las tres culturas que coexistieron en la península? ¿Quién fue el artesano de cuyo taller salió esta enigmática tinaja? ¿Hubo solo una o existen varias? ¿Se trata realmente de una pieza histórica o es un simple reclamo turístico? A esta y a otras preguntas intentaremos dar respuestas desde la Asociación Cultural Taja de Frigiliana. Bueno, pues el mito de las tres culturas. Bueno, el mito tan contemporáneo desde hace pues prácticamente del siglo XX, ¿no? Que tenemos del tema de las tres culturas, la árabe, la judía y la cristiana, conviviendo en paz y armonía en la península ibérica durante 8 siglos prácticamente. Pues ha sido una constante en nuestra historia y en nuestra cultura contemporánea. Pero esto realmente fue así, fue de verdad. Bueno, pues yo creo que estamos un poco extrapolando las ideas del presente, estas basadas en la tolerancia, la libertad y el respeto a las creencias individuales. Lo estamos extrapolando a otra época en la que realmente esto era así, a veces, otras veces no. Así, por ejemplo, en ciudades como Toledo, pues hubo matanzas de hebreos, como la hubo en 1355, y por ejemplo, con la llegada de los almorávides y los almohades, pues toda esa tolerancia por parte de los musulmanes hacia las otras creencias, pues desaparecieron, ¿no? Se puede hablar, por tanto, de una tolerancia intermitente y muchas veces interesada
aprovechando las actitudes que tenían, por ejemplo, los judíos para el comercio o los musulmanes para el cultivo de la seda. Es complicado, es complicado. El tema este de las tres culturas, además, bueno, termina, como todos sabemos, con el decreto de expulsión de los judíos, que es el decreto de Granada, 1492, y los musulmanes en 1609. Y todo empezó aquí con una tinaja. Bueno, a principios del siglo XXI, hay un grupo de personas en el pueblo que, bueno, se sabe que esta tinaja estaba en el entorno del Torreón, en la Placituela, y había aparecido ahora hablaremos un poco después del descubrimiento, ¿no? Aparece esta tinaja que tiene los símbolos de la estrella de 6 puntas, la estrella de David, el Magén David, de la cultura hebrea, y aparece también en el símbolo pues una serie de medias lunas, que son 8 en total, y una cruz en el centro. Hay una primera referencia escrita, que es la guía que se publica en el año 2003, que la publica una empresa que creo que se llama Frigiliana Tours. Esto es obra de un estadounidense que se llama David Riordan, que era residente en Frigiliana en aquel tiempo, y hace esta publicación de este. Yo es lo primero que he encontrado escrito, y hay que darle su mérito al hombre, y el hombre un poco a su manera, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que aparece esta referencia, y ahí aparece como un jarrón de cerámica donde figura el símbolo de la convivencia en armonía de judíos, árabes y cristianos durante 800 años. La instrucción esta del recorrido es muy interesante. Si la puerta está abierta, pasen. Si está cerrada, deberán permanecer fuera. En fin, ¿hubo realmente judíos, musulmanes y cristianos en Frigiliana que convivieron durante 800 años en paz y armonía? Pues miren, hay un listado de vecinos de Frigiliana del año 1490 que nuestra amada y querida Puri Ruiz obtuvo en el archivo de Simancas, y bueno, aquí hay un listado. Es difícil de comprender porque es castellano de la época, pero son todos nombres, son árabes. Bueno, aquí lo que había realmente eran bereberes, más que árabes, pero no hay constancia de que en esa época hubiese aquí, por supuesto, cristianos y tampoco judíos. Bueno, a partir de principios del siglo XVI, pues se promulga este decreto de conversión forzosa de los musulmanes al cristianismo, y durante los años 1507 y 1508, pues todos los musulmanes que había en Frigiliana, prácticamente todos, porque las condiciones son muy duras en cuanto a la vida aquí, ya se les prohíbe su religión, su costumbre, y ellos van a marcharse todos al norte de África, menos la nobleza local, que va a permanecer en los pueblos de alrededor. En este momento, pues, las tierras de Frigiliana van a pasar a un caballero malagueño que era Íñigo Manrique de Lara. Esto es un poco algo que ya hemos hablado varias veces, pero hay que poner un poco en antecedentes la situación para poder hablar de la tinaja, ¿no? Van a ir llegando oleadas de diferentes pobladores de otras partes del reino de Granada, porque al ser esto una tierra de señorío, para los ya moriscos es bastante más asequible mantener su costumbre y religión, porque el señor del territorio lo que quiere es que trabaje en la seda y no les importa demasiado que se cristianicen, ¿no? Estos residentes, ya frigilianenses, digamos, de hecho, pues van a marcharse a África en varias oleadas durante la primera mitad del siglo XVI. ¿Hubo judíos en Frigiliana? Pues mire, efectivamente hay una referencia que muchos han tomado como base para justificar algo que no está justificado o que no está acreditado, que es el hecho de que hubiese una población hebrea en Frigiliana. Y es que efectivamente en 1490 se van a entregar estas tierras de Frigiliana a un judío adepto, cercano, colaborador de la corona, que era Maimón Leví. Este era un personaje del que se ha hablado mucho, pero que realmente sabemos muy poco de él. Este señor
señor parece que era vecino, era de Vélez Málaga, posiblemente tuviese raíces en Nerja, al parecer. No está, aparece como vecino de Vélez Málaga, creo que en algún padrón. Y este señor, ¿pero qué pasa? Se van a dar tierras en muchos territorios, en un montón de pueblos, en Maro, Frigiliana, Corumbela, Arche, Rubite, en un montón de territorios. Y a los 3 años es el decreto de expulsión y este señor tiene que vender todo y marcharse. O sea, que este señor crease una colonia de judíos aquí en Frigiliana, realmente es muy poco probable. No hay ningún tipo de referencia ni dato que lo acredite. Y bueno, y hemos visto que solamente es dueño de las tierras durante 2 o 3 años. Es muy interesante. Esto es el decreto de expulsión, que aquí aparece en una exposición que se hizo creo que en Granada. Cisneros, arquetipo de virtudes. Espejo de prelados. ¿Cuántas tinajas de las 3 culturas existen? Bueno, pues algunos de vosotros sí sabréis que hay varias y que en Frigiliana se conocía la existencia al menos de 2 de estas tinajas. Esta que estamos viendo precisamente es una que se sitúa en una casa colindante al Torreón. Esta también parece proceder del entorno del Torreón y en principio parece ser que la señora esta, doña Marta, hizo entrega de esta tinaja a los propietarios de la vivienda colindante, que era la casa de doña Laura. Los que seáis del pueblo quizás la recordéis, ¿no? Esta señora. Y que también se vendió, como no puede ser de otro modo, a unos extranjeros. Y la tinaja pasó a formar parte del mobiliario y de la casa. Y ahora mismo esta es la imagen actual, está puesta en un patio interior, ¿vale? Aquí la vemos un poquito más de cerca. Y aquí vemos que tiene efectivamente los símbolos famosos de las 3 culturas. Os dais cuenta de que esta tinaja tiene una tipología muy similar a la que podemos contemplar actualmente en las dependencias del antiguo ayuntamiento. Aquí tenemos una pequeña comparativa que hemos hecho en cuanto a... No queremos entrar en cuestiones técnicas de tipología de cerámica, de tipo de pasta, de grasantes, porque esto es una conferencia de tipo divulgativo. Entonces, bueno. Pero sí hemos tomado unas medidas aproximadas de las 2 y son bastante similares. Quizás la que denominamos de las 3 culturas parece un poquito más estilizada en cuanto a la boca, es un poquito más estrecha arriba y más pronunciada lo que es la panza, ¿vale? En cuanto a la altura hemos tomado unas medidas aproximadas, porque una de ellas le falta el fondo y la otra de ellas lo tiene enterrado, recubierto en hormigón, con lo cual estamos hablando de medidas un poco aproximadas, pero sí nos da a entender que son bastante similares las 2. Pero aquí está la sorpresa, que hace unos 5 o 6 años, en una obra que se hizo en Calle Real, también bastante cerca del Torreón, pues apareció otra tinaja de las 3 culturas. Que a mí cuando me lo dijeron, la verdad que no le presté mucha atención porque no me lo creía. Había escuchado tantas veces hablar de que sí, hay una tinaja en tal sitio que tiene los símbolos. Total, que efectivamente pudimos comprobar que era otra tinaja. Aquí la suerte que hemos tenido es que hay fotografías de la situación que tenía la tinaja, del momento de la extracción. Y esta, en cambio, la tipología no es idéntica a la de las otras 2 que ya conocemos. Esta es bastante mayor en tamaño y tiene la parte inferior es mucho más estrecha. Lo que es la base es muy pequeña en comparación con el tamaño que tiene la tinaja. No está completa, le falta la parte superior y como vemos apareció bastante deteriorada por efecto de la humedad. No obstante, la diferencia de tamaño y de forma se aprecia
con facilidad. Aquí vemos que tenemos el cordón de cerámica, este que se ve sería el que hay, no el que hay en la boca, sino el que hay un poquito más abajo, que separa los dos símbolos que tienen las otras dos tinajas, ¿vale? Con lo cual ahora veremos que solo tenemos uno de los dos símbolos en esta tinaja. Bueno, la aparición de esta tinaja es importante porque podemos comprobar in situ cómo estas tinajas aparecen aquí en Frigiliana realmente. Esto no es un invento. Sabemos que no es un invento porque hay testimonios fidedignos de las personas, incluso de los albañiles, que en su día trabajaron en la extracción de la tinaja de las tres culturas. Sabemos que es verdad. Sabemos que estos no son cacharros que compran en los mercadillos, que hay muchas casas de Frigiliana que están en manos de turistas y de extranjeros y también de gente del pueblo que nos gustan las cosas antiguas, que hemos comprado tinajas y cacharros en los rastros y van a la casa y ahí se mezclan con cosas que eran del pueblo y ya es difícil muchas veces identificar qué es auténtico y qué no. Pues esta tinaja hemos podido ver cómo se extrajo y cómo bueno, parece que está reutilizada. Todas estas tinajas, bueno, miren, la de las tres culturas estaba llena de cal, la que está en casa de doña Laura huele claramente a aceite todavía, y esta, pues el uso que tuvo realmente no lo sabemos. Puede ser un uso para vino o para guardar aceite también, ¿vale? Pero lo que sí está claro es que esta procede del entorno también cercano del torreón. Aquí tenemos una imagen actual. Vemos la forma que tiene y vemos claramente como en la imagen de la derecha se aprecia el símbolo este de las tres culturas, aunque bastante deteriorado, pero lo tenemos aquí. Bueno, nuestro amigo Valentín no ha podido venir hoy, pero está aquí en efigie. Pues resulta que hace un par de años, pues salta la sorpresa, por redes sociales como siempre, nos llega la noticia de que hay otra tinaja similar a las que hay en Frigiliana. Esta es la primera tinaja con estos símbolos que aparece fuera del término de Frigiliana y aparece nada menos que en Salares. Aquí la podemos observar. No sé si voy muy rápido pasando imágenes y os gustaría a lo mejor verlas con un poquito más de tranquilidad. Bueno, esta tinaja aparece en el contexto de un lagar de viga y quintal, de los muchos que hay por estas tierras. El propietario, que es un señor, era y es, porque vive todavía, es un señor encantador, que tenía allí un lagar, que nos dio a probar el vino de Salares, que es muy recomendable, por cierto, y tomamos fotografías, algunas medidas, y aquí la podemos ver. Efectivamente es muy similar a la de Frigiliana, aunque es un poco más osca, tiene menos detalles, no tiene el reborde ornamental que tiene la tinaja, las dos de Frigiliana en la parte superior, con un cordón de cerámica que hay como el que hay en medio. Esta no la tiene. Luego la pasta con la que está hecha, la cerámica con la que está hecha, parece algo más oscura. No sabemos la procedencia, si es de aquí, no sabemos si quizá la pátina que haya cogido esta tinaja le dé este color que difiere del de Frigiliana. Pero los sellos son los mismos, exactamente iguales. Quizá, como he dicho antes, un poquito más oscos, pero son iguales. Incluso vemos perfectamente este enmarcado que tiene alrededor, que también se aprecia un poco más diluido en la de Frigiliana, y estas ramitas que tenemos a los lados. La técnica con la que están confeccionados estos sellos es con un punzón inciso en la cerámica todavía sin cocer, en crudo, ¿vale? Es una de las técnicas que hay para hacer este tipo de sellos. Y después de aparecer estas, pues ya han aparecido tinajas de las tres culturas por todos lados, prácticamente. Porque el que no tiene un tío en Granada es porque tiene dos tinajas de las tres culturas, que conoce que un amigo, que un pariente, que igual a que la de Frigiliana. El sello el mismo. Mira, en esta casa había una y la tiene no sé quién. Yo
a día de hoy no he visto otra tinaja con los sellos de las tres culturas. Fernando se ríe un poquito porque yo creo que él sabe algo más, pero posiblemente haya más, es posible, pero yo no he visto ninguna. Yo me limito a hablar de lo que he visto y lo que fehacientemente he podido acreditar. Hay otras parecidas que últimamente, además, en las últimas semanas se han visto en redes, los sellos de alfarero, que son parecidos a algunos, pero no son iguales, ni mucho menos al de Frigiliana. Vemos que esta es un poquito más estilizada, un poquito más alta quizás y más sencilla en cuanto a su ejecución. Bueno, pues aquí tenemos el meollo del tema. ¿Qué significa las estrellas, la cruz y las medias lunas? Pues el tema de la estrella es que realmente, efectivamente, en su origen era la estrella esta de David, de la cultura hebrea, pero también es el sello de Salomón, que es un elemento muy importante en la cultura islámica. De hecho, todavía este tipo de tinajas se fabrican en el norte de África, exactamente con el mismo símbolo de la estrella de seis puntas. Es diferente a la estrella mudéjar de 8 puntas, hay bastantes diferencias. Esta estrella es muy característica y atribuirla a la cultura hebrea en exclusiva es bastante arriesgado. Con lo cual, bueno, aquí vemos, por ejemplo, estos son monedas, no son de Israel, ni son monedas judías. Estas son feluses, que son monedas del norte de Marruecos, de Marruecos, donde tenemos exactamente el mismo símbolo. La bandera de Marruecos tiene, en cambio, la estrella de 5 puntas, pero esto era un símbolo. Era una especie de amuleto contra malos espíritus, traía suerte, y como la cruz también eran elementos que se colocaban en las tinajas como elementos simbólicos para evitar la corrupción de los alimentos, la corrupción del vino, del agua. Era un poco el origen de esta simbología. Y la roseta, que la roseta parece que no existe, la roseta. Aquí estamos solamente con la estrella, la cruz y las medias lunas, pero la roseta es un símbolo importante, que es más bien un símbolo de tradición céltica. Aquí no es muy habitual encontrar este símbolo. Si nos damos cuenta, aquí lo que tenemos también son medias lunas, son 8 medias lunas, que completan el círculo de la roseta. Como hemos dicho ya antes, que el modo en que se realiza el punzonado de los símbolos es mediante punzonado en fresco antes de cocer las piezas. Y hablar de las tinajas es hablar del torreón, que es el lugar donde aparecen estas tinajas. Por lo general, la explicación más plausible, más sencilla, suele ser la más cercana, o la cierta, digamos, en este caso. Vamos a hablar un poco del torreón porque estamos hablando también de las tinajas, ¿no? El torreón es el edificio más antiguo que se conserva o que al menos tenemos datado aquí en Frigiliana. Y no es una torre de origen musulmán, sino que es de época cristiana, y la manda a construir posiblemente el primer señor territorial de Frigiliana, quizá el segundo, pero yo creo que el primero, finales del siglo XV o principios del XVI. Y es una torre troncocónica truncada, tiene una forma que va de menos a más, y es una torre refugio. No es una torre defensiva como tal, sino una torre donde se refugiaban los cristianos que vivían en Frigiliana, que eran muy pocos, en la época en la que había ataques por parte de los piratas berberiscos o turcos, que eran bastante habituales. La primera referencia escrita que tenemos del torreón es del año 1548. Aparece referenciada dentro del contexto de la cabalgada de Frigiliana, ¿vale?
Si las tinajas estaban ya entonces en el Torreón en aquella época, pues su uso fue claramente el de sustentar, o sea, mantener tanto, utilizarlos como contenedores de agua, como de quizá aceite o grano incluso, durante la época en que pudiese durar un asedio por parte de los berberiscos. Si las tinajas fueron confeccionadas por alfareros moriscos en la época, pues ¿por qué no pensar que estos símbolos pudiesen representar una cierta unión, ¿no? Una cierta concordancia, algo de un modo ambiguo, ¿no? entre moriscos y cristianos. O sea, en este caso descartamos totalmente el tema de los judíos, porque ya hemos visto que aquí no había. Aquí tenemos algún testimonio de los ataques de estos bueno, esto realmente más que un ataque era una incursión que se hizo en el territorio para cargar o para llevarse a la población de Frigiliana. Eran una serie de embarcaciones que venían de Tetuán, y aquí el Torreón toma cierto protagonismo porque en él se refugian los pocos cristianos viejos que vivían en la localidad. En este caso, el cura Luján, y la familia, algún soldado que había, y la familia del alcaide cristiano. Desde allí arriba ellos ven toda la historia esta, y como hemos dicho antes, que es donde aparece en primera instancia nombrado el Torreón, ¿vale? En el asunto este de la cabalgada, que este año no vamos a tener la ocasión de poder verla, pero quizá más adelante en otra ocasión se vuelva a representar, no lo sabemos. Pero aquí sí hay algunos signos claros de empatía y de amistad entre por lo menos la cultura árabe y la cultura cristiana. O sea, esto fue real, el tema de la coexistencia o convivencia. Aquí hay muchos testimonios de cómo, incluso 4 años antes de la cabalgada, ¿no? Cuando uno de los ataques por parte, creo que eran turcos, que vinieron a Frigiliana, las mujeres moriscas cogieron el bebé que tenía una sobrina del cura Luján, se lo cogieron en brazos de ellas cuando llegaron los norteafricanos para protegerlo, para hacer ver que el niño era de ellas y evitar un secuestro o un daño al niño, ¿no? Esto es algo que se refiere en un procedimiento judicial. Y después también durante la rebelión de las Alpujarras hay también referencias muy interesantes de unos moriscos de Deimalos que, sabedores de que esa noche, en Nochebuena, creo que fue del año 69, creo que fue, 1569, ellos marchan a casa de un amigo cristiano a pasar la Nochebuena con él, sin decirle nada, pero para protegerle en previsión de que pudiesen atacarle los otros moriscos de Vélez, porque se había iniciado la rebelión. O sea, que el tema de la convivencia, bueno, esto es algo real, pero que hay que ponerlo un poco en cuarentena en cuanto a hacerlo algo extensivo a 800 años de historia, ¿no? Bueno, Frigiliana, una vez desaparece la población morisca, musulmana, pues hay unos años en los que estaba abandonado, y el primer conde de Frigiliana va a ser el que traiga una nueva población. Aquí hay castellanos y portugueses. ¿Por qué? Porque la mujer del conde es una dama portuguesa. Bueno, aquí estamos viendo una imagen muy bonita de 1914 aproximadamente, donde vemos a la izquierda ese arco que da acceso al Torreón, ¿verdad? No sé si lo podéis apreciar. Hay una chica, una niña allí con su madre, parece, que está justamente en la entrada del Torreón, ¿vale? Enfrente tenemos la Casa de la Luz, al fondo la iglesia. Bueno, pues esta condesa, esta mujer, esta portuguesa, era Margarita de Tábora. Como no tenemos una imagen ni un retrato de ella, pues mi Marcelo ha hecho una representación bastante cercana a cómo pudo ser Margarita de Tábora. Aquí la tenemos, Marcelo, muchas gracias. ¿Estás por ahí? Está ahí, Marcelo. No te escondas, que está muy bonito el dibujo, hombre. Mira, Marcelo está en segundo de carrera, ya no pinta mal,
Bueno, me permito estas licencias porque estamos dentro de un ámbito no académico y más bien divulgativo y, bueno, me gusta darle un poco de gracia a estas cosillas. Bueno, pues esta señora era una mujer muy importante, fue dama de la mujer de Felipe IV, del rey. Y realmente su nombre era Margarida de Sousa y Meneses, ¿vale? Y era, está gracioso, ¿verdad? Marcelo. Esta mujer es una mujer de gran importancia en Frigiliana porque va a tomar un interés muy especial en el pueblo. Ella, al verse con un título nobiliario, pues se viene arriba un poco y va a ser ella la que instiga que se construya una casa palacio aquí en el pueblo. Va a organizar el tema de los pósitos, muy importante. Y en esta casa palacio va a permanecer el hermano de ella, que era Diego de Sousa, que este hombre era un personaje también bastante importante en la época. Esta mujer va a escribir de su puño y letra un libro con el inventario de los bienes que tiene el condado de Frigiliana. Una mujer bastante interesante. ¿Vale? Aquí tenemos esta no es la letra de ella, la vamos a ver ahora. Pero estos son pruebas del procedimiento judicial que hay contra la ciudad de Vélez para acreditar la titularidad de las tierras de Frigiliana. Esto es del siglo XVIII. Y ella, pues, esta mujer, aquí hago yo una pequeña reflexión de por qué no esta mujer tiene una distinción en nuestro pueblo. Las calles con nombres de mujer aquí, calles y plazas, son limitados. Aquí casi todos son nombres de varones, ¿verdad? ¿Por qué no hacer una referencia a esta mujer que además era una mujer, como se dice ahora, una mujer empoderada, una mujer que mandaba? Esta mujer mandaba bastante aquí en el pueblo. ¿Por qué no? No sé. Esto de salón de usos múltiples, aparte de que es muy largo, es un nombre que no dice mucho, ¿no? ¿Por qué no Paraninfo o teatro o lo que sea, Margarita de Tábora? Pero bueno, lo dejamos un poco ahí en el aire. Y aquí tenemos la letra de ella. No es que fuese una letra muy buena, pero ella conocía muy bien el pueblo. Aquí ella habla de los pagos del territorio, del pago de los canelones o canalones en su caso. Aquí habla de un solar como vamos a Lízar. Lízar es el castillo de Lízar, ¿vale? Habla del pago del comendador. Todo esto lo escribe ella de su puño y letra. Una mujer que era portuguesa y que escribía bastante bien en castellano. Bueno, aquí tenemos otra parte de la historia del edificio, que el torreón va a ser el sitio donde se ubique el pósito de grano. Es una institución muy interesante que va a permanecer hasta prácticamente el siglo XX. El tercer conde va a poner un poco de orden porque esto del pósito como real pósito no es verdad. Esto fue una institución privada que crea doña Margarita con su dinero. ¿Dónde guardamos el grano? En un pósito. Pues mire usted, en tinaja de barro. Esta sería otra posible explicación. Si las tinajas no son del siglo XVI, que fuese del XVII, una posible explicación de por qué estaban estas tinajas de barro ahí. Y aquí vamos a hacer un poco de tinaja ficción ya, ¿no? Porque hay alguna información por aquí que puede ser muy interesante, pero no sabemos si es fidedigna o no. Y es que efectivamente este señor, Diego de Sousa, era el que mandaba aquí en Frigiliana en aquella época. Vivía en la casa de palacio y este hombre era chantre de la ciudad de Lamego. Un chantre es una especie de dignidad religiosa de tipo seglar. Este hombre creo que también fue militar, era un tipo bastante importante. Y era el gobernador y regidor de la villa. Este señor, este que estamos viendo aquí no es nuestro Diego de Sousa, pero es que Marcelo ya no quiso dibujarlo. Entonces hemos puesto aquí a este hombre, que este era un pariente suyo, que este hombre fue creo que arzobispo de Praga, y era un pariente suyo del siglo XVI. Este hombre sabemos, porque está documentado, que
vivió en la casa del palacio. Y que enfrente incluso vivía una esclava suya negra llamada Isabel, que vivió allí hasta que falleció, que posiblemente vino de Brasil, porque el padre de ellos, de Diego de Sousa y de Margarita de Tábora, había sido gobernador de Brasil. O sea, era una familia muy, muy importante. Entonces, tenemos al chantre del Lamego. Pues yo he hecho algunas pequeñas indagaciones y bueno, no sé si conocéis el norte de Portugal, pero este es el escudo del Lamego. No sé si le veis algo raro. Hombre, la estrella tiene 5 puntas, no tiene 6. Pero no sé si conocéis muchas ciudades relacionadas con Frigiliana o con personajes de Frigiliana que tengan un escudo, que tengan la estrella, la cruz y la media luna. ¿Qué me decís? Era marroquí. Pues además, si os dais cuenta, a los lados hay 2 árboles. Si recordáis en el símbolo de las 3 culturas, a los lados tenemos unas hojas que pueden representar pues plantas o árboles, no sabemos. Este escudo además es un escudo antiguo. Esto no es un invento de hace 2 días de muchas ciudades que se ponen escudos de las 3 culturas. Este al menos lleva aprobado como escudo oficial del Lamego hace más de 100 años. Y posiblemente tuviese una base histórica en un escudo histórico de la ciudad. Pues este es el escudo de la ciudad del Lamego. Pero ¿puede haber más relación entre esta familia portuguesa y el símbolo de las 3 culturas? Pues mire usted, ¿cuántas medias lunas tiene la vasija de Frigiliana? No tenemos 8, tenemos 16, porque tenemos 8 abajo en lo que es la cruz y otras 8 que conforman la roseta. ¿Hay algún escudo nobiliario de una familia relacionado con Frigiliana, con Portugal, con esta época, que tenga 16 medias lunas? Pues mire usted, es el escudo familiar de los Sousa. O al menos uno de los 2. Hay uno que es solo una media luna, que representa, digamos, de modo más simbólico a la familia, pero este es uno de los escudos de la familia Sousa, que tiene efectivamente 16 medias lunas. Podemos estar a lo mejor hablando de una cuarta cultura, la cultura portuguesa. Pues mire, esto es una especulación, esto es tinaja ficción, como ya he dicho antes. Pero yo creo que esto son cosas que hay que tener en cuenta. Hace unos días, nuestro querido Paco Capilla, historiador, puso en redes esta imagen de una tinaja que él encontró, le llamó mucho la atención, en el centro de Portugal, que tiene una estrella que no es la estrella de 6 puntas, como la de Frigiliana, pero que tiene también todas esas medias lunas, que no sé si las queréis contar, pero tiene justamente 16 medias lunas. En fin, como decía antes, tinaja ficción. Seguimos un poco con la historia del Torreón. Aquí tenemos el siglo XVIII. Aparece, aquí tenemos el documento donde aparece de modo fehaciente que era un pósito de grano y aparte cárcel. Y el edificio, bueno, ya no es exento, ya hay otra casa porque ya no tiene sentido su uso militar, con lo cual se le agrega una casa justo al lado, aprovechando el espacio de los solares, y bueno, va a continuar en esta época su uso como pósito de grano. Aquí hemos puesto a la hermana pobre de las tinajas de las 3 culturas, que esta sigue allí todavía en el Torreón, ¿vale? Esta en teoría pertenece al mismo lote de tinajas, lo que pasa que como no tiene ningún tipo de símbolo, pues se ha quedado ahí la pobre un poco. En el siglo XIX pues tenemos constancia de la existencia del Torreón, aunque ya no tiene el uso que hemos visto antes de depósitos de grano, porque se construyó otro edificio a la entrada de la población, que creo que todos lo conocéis, ¿no?
en 1767 y posiblemente pues como estas tinajas pues estaban encastradas muchas de ellas en el suelo, pues no se llevaron al nuevo edificio y pudieron quedar allí, ¿vale? Una curiosidad del Torreón, ¿no? Esto es un matrimonio que vivió allí durante muchos años, precisamente en la parte, en la habitación donde aparecieron las tinajas, ¿no? Donde apareció la tinaja esta enterrada. Félix Agudo y Araceli Castillo, que son los que aparecen en la portada, no sé si lo sabéis, del diario La Linterna, ¿vale? En febrero del año 36, cuando cayó el Peñón. Pues este matrimonio, el que estuvo muchos años viviendo en el Torreón. Entonces, bueno, hay una historia porque esta señora murió trágicamente allí al precipitarse desde lo alto del Torreón y caer al campo, ¿no? Además, eso fue en el año 54, 55 aproximadamente. Mi padre me cuenta la historia porque él fue el último que la vio con vida. Él era un niño que vivía allí. De hecho, yo el Torreón lo he conocido mucho porque he jugado mucho allí de niño. La casa de mi abuela está justo enfrente. Entonces, yo me he criado también, por suerte, en el entorno del Torreón. Entonces aquí, pues ¿qué pasa? Que en el año 67, como todas las casas interesantes, antiguas, bonitas, grandes del pueblo, pues acaba vendiéndose a un extranjero. En este caso, una señora que tenía mucho interés por la historia y por mantener las tradiciones, las costumbres y la arquitectura de Frigiliana, que es doña Marta. Esta señora que viene del Reino Unido en los 60 y que compra una casa que no es la del Torreón, sino justamente una que está al lado, y al paso de los años va a comprar esta casa colindante, que esta casa era de don Federico de la Torre y doña Laura Rojas, que era un matrimonio que no tuvo hijos. No sé si alguno sí la habréis conocido, supongo, ¿no? Efectivamente. Esta señora, él falleció mucho antes, ella murió en los años 70 ya, creo. Y esta señora pues es la que, haciendo la obra de una parte de la casa, encuentra la tinaja enterrada y con mucho cuidado la sacan de allí. Ya cuando ya ve el tema de los símbolos, pues la verdad es que le pone mucho interés. Ayer estuve hablando precisamente con el albañil que estaba allí cuando la encontraron, con Jesús Iranzo, y él realmente me habla de que él recuerda la tinaja de las tres culturas, la que apareció enterrada. Él no me ha sabido explicar muy bien las otras dos dónde estaban, si estaban allí enterradas o no, si eran parte de la casa. Él me habla de esta, que le costó muchísimo sacarla porque estaba arropada en hormigón antiguo, este hormigón hecho de mortero de cal, y a su vez había sido utilizada para apagar cal. Entonces fue muy engorroso el proceso de limpiado de la tinaja, ¿vale? Después, bueno, tenemos un dato, o sea, de todas estas especulaciones que estamos haciendo, tenemos un dato, que es el análisis por termoluminiscencia. Bueno, en el año 2023, año pasado, solicitamos la posibilidad de hacer una datación de esta tinaja, aprovechando que se iba a cambiar la ubicación de la tinaja. Porque, bueno, nosotros llevamos ya tiempo presentando algunos escritos al ayuntamiento, la Asociación Cultural me refiero, para solicitar que se pusiese esta tinaja en un sitio a resguardo, ¿no? Porque ahí estaba a merced del vandalismo o de los elementos, de la lluvia, de la humedad. Era importante que esto se pusiese se resguardase de los elementos. La propietaria de la tinaja, que es Concepción Fernández Martín, cedió la pieza, muy generosamente por cierto, al ayuntamiento, y después de la restauración de la misma, pues ahora se exhibe precisamente en el antiguo ayuntamiento, que es justamente enfrente de donde estuvo siempre, enfrente del propio Torreón. Aquí una imagen del momento en que se extrajo la tinaja, que fueron tan amables Mari Carmen, de avisarme para que yo también lo viese. Llevamos unas mascarillas porque estábamos resfriados todos entonces, no sé por qué.
Aquí nuestro amigo Adolfo, que está haciendo con los utensilios típicos de un arqueólogo, el pica pica, el cincel y la machota, que al final tuvo el hombre que sacar las castañas del fuego como siempre, Pues aquí está un poco, parece que estamos preparando la tinaja para mandarla al espacio exterior, pero no. Bueno, aquí explicamos un poco lo que es esto de la datación por termoluminiscencia. Realmente es un procedimiento por el cual se puede llegar a detectar cuál ha sido el último momento en que estos materiales que tienen cuarzo, feldespato y otro fragmento de desgrasante han sufrido un cambio térmico de gran importancia. Quiere decir que lo que nos da esta datación es el momento en que la cerámica ha sido cocida, ¿vale? No sé si os lo queréis leer porque es un poco complejo. ¿Qué pasa? Pues que no conseguimos realmente los permisos para hacer la datación de la tinaja de las tres culturas, pero sí conseguimos el permiso del propietario de la otra tinaja, de esta que apareció hace unos años en Calle Real. Realmente fue mucho mejor hacerlo sobre esta que sobre la otra. ¿Por qué? Porque la exposición de la cerámica a los rayos solares facilita que haya errores en la datación. Quiere decir que es muy importante que el material cerámico haya estado preservado de la luz solar. Y esta tinaja, que ha estado solamente 3, 4 años o 5 años expuesta al exterior, nos da una valoración en cuanto a la antigüedad de la misma mucho más fidedigna, ¿vale? Conseguimos extraer una muestra de gran tamaño de la parte inferior de la tinaja, además, que fue lo que se nos indicó por parte del laboratorio donde se hizo la prueba, y digamos, este es el fragmento, ¿vale? Y esto se envió, aquí los sellos que hubiéramos puesto un jalón para ver el tamaño, pero la verdad es que no nos molestamos. ¿Para qué? Se mandó pues a la Universidad Autónoma de Madrid, a un laboratorio bastante serio e importante de los que hay aquí en España. Y además, bueno, lo cierto es que le tomaron mucho interés a la muestra, a la datación de esta pieza en sí, porque le explicamos la historia de por qué queríamos hacer la datación. Entonces le pareció muy interesante el tema del sello de cerámica de la pieza, y a través de un contacto que tenemos allí en Madrid, María José Calvo, una buena amiga, arqueóloga también, conseguimos que nos hiciese la prueba con bastante rapidez, y en unos meses teníamos la prueba hecha. Aquí tenemos una página del largo y extenso informe que nos mandaron, y algunos elementos más de la parte técnica es una prueba bastante compleja, y por lo tanto creemos que bastante fidedigna. Entonces, pues a los pocos meses nos mandaron el informe, y como ya hemos dicho, el último proceso de alteración térmica que sufrió el fragmento de esta tinaja, que por tipología y por características entendemos que debe ser coetánea a la famosa básica de las tres culturas. Y tenemos una fecha que ahora mismo vamos a desvelar. No sé si tenéis alguna idea, queréis hacer alguna apuesta. Esto es de la época medieval, es moderna, es del siglo XIX, del XVI, del XV, del XII. ¿Tenemos una idea por ahí? ¿Vamos a ello? Ups. Bueno, pues esta es la fecha en la que la tinaja fue confeccionada. Hay un margen de error de más o menos 40 años, pero esto hay que interpretarlo correctamente. O sea, es mucho más probable que el margen de error, si lo hay, sea de 10 años o de 5 años, que no de 40. No sé si me estoy explicando. O sea, que lo más probable es que la fecha sea muy cercana
al año 1763. O sea, con lo tanto, aquí ya no había judíos, no había musulmanes, aquí estaban nada más que el cura Bernardo de Rojas y poco más. No sé si está bastante claro o no. Bueno, ya con la datación en la mano podemos obtener algunas conclusiones. Incluso podemos saber quién fue el que hizo la tinaja. Podemos hasta llegar a esta conclusión. Esto ya no es tinaja ficción, cuidado. Pues sabemos que las tinajas proceden del entorno del Torreón, que son de verdad allí, que su datación es de 1763 aproximadamente, con un cierto margen de error, y sabemos que en esta época había varios tejares y alfarerías, incluso en Frigiliana. Tenemos el tejar bajo, tejar de Marcos, que todavía lo podemos ver aquí a pie de carretera, el tejar alto, tejar de Blasico, que estos tejares ya existían en esta época, porque los tenemos documentados en la documentación de la construcción del ingenio, en 1725, donde aparecen los dos tejares, porque se encargan las tejas y ladrillos, gran parte de ellos se encargan en estos tejares. También sabemos que la pasta cerámica con la que están hechas estas tinajas son compatibles con el tipo de barro que había en Frigiliana, los barreros locales. Un tipo de cerámica muy roja, que dicen que no es precisamente la mejor para confeccionar tejas y ladrillos y este tipo de utensilios, pero es muy similar. Esta cerámica puede proceder de este barro, esta pasta puede proceder de Frigiliana, claramente. Aquí tenemos una imagen única de la alfarería del ingenio de Frigiliana. ¿Vale? Esta foto es anterior a que se construyese el cuartel de la Guardia Civil. Además, esta imagen nos la proporcionó nuestro amigo la foto es preciosa. Pertenece a la familia de Leonardo Navas Cervera, Cervera Navas, pero yo es que te he puesto el apellido de Frigiliana antes, que amablemente nos la cedió para que la digitalizáramos. Muchas gracias, Leonardo, y gracias por venir también. Y tenemos entonces que esto era una alfarería importante, donde aparte de las piezas del ingenio se pudieron fabricar pues este tipo de tinajas. ¿Quién era el alfarero que había en Frigiliana en aquel tiempo? Este señor, Juan González de Arquero. Este hombre era el alfarero de Frigiliana en 1752. O sea, con un margen de unos 10 años de diferencia del momento en que está datada esta tinaja. Tenemos un nombre y tenemos unos apellidos. No digo que fuese él el que las confeccionase, pero sí tenemos un dato. Tenemos unas tinajas que posiblemente se hiciesen aquí, y tenemos el señor que hacía tinajas en aquella época aproximada en Frigiliana. Aparece en el Castro de Ensenada y sabemos dónde vivía, que era una casa justamente situada en el entorno del palacio, a la entrada del pueblo, que lo era. Entonces era la entrada del pueblo. Queremos que este hombre trabajaría en la alfarería del ingenio, que por aquel tiempo todavía estaba abierto, y que posiblemente trabajase tuviese en su casa un alfar también. No, eso no lo sabemos. Pero tenemos a esta persona, ¿vale? Aquí ya salgo yo con la tinaja de dichosa, que nos rompe un poco esta teoría, ¿no? ¿Cómo justificamos que hubiese una tinaja en Salares? Al menos una. Pues posiblemente pudiese venir de Frigiliana, fue utilizada dentro del entorno del tema del uso de lagares, y posiblemente se comprase y se llevase allí. Que las tinajas procediesen de Portugal, como hemos también escuchado yo últimamente por ahí por redes, me parece realmente descabellado. O sea, traerse una tinaja o 3 tinajas de 1000 kilómetros para acá, pudiendo hacerse aquí, es complicado. Tenemos que recordar que los caminos que había aquí eran caminos de herradura, ni siquiera un carro podía pasar por estos caminos. Lo más probable es que las tinajas fuesen de aquí, si no de Frigiliana, de un entorno muy cercano, aunque yo me atrevería a decir que son por lo menos las que están aquí sí están hechas en Frigiliana, por el tipo de pasta cerámica y por todas estas explicaciones que hemos dado hasta ahora.
¿vale? El símbolo de las tinajas, pues lo tenemos en otras muchas tinajas parecidas que han aparecido en la zona. Este sello es del siglo XVIII también, lo cual nos da una certeza mayor aún de la datación que hemos hecho de nuestra tinaja. Y en toda la península hay este tipo de sellos. Mira, aquí tenemos una que de Torrejoncillo, en Cáceres. Está aquí, no sé si conocéis los documentales, estos que hay en YouTube, de Eugenio Monesma, son buenísimos. Aquí nos explica él precisamente cómo se elaboran las tinajas del alfar de esta procedencia, de Moreno León en Torrejoncillo. Y ¿qué pasa? Que puede ser que este Juan González Arquero fuese un ceramista que estaba en Frigiliana desde generaciones atrás y que procediese como buena parte del contingente de gente con oficio que venía con la condesa, que viniese del norte de Portugal y que tuviese la tradición de poner su sello, el sello de las tres culturas, en las tinajas que él fabricaba. Aquí tenemos el apellido Arquero, que distribución por España, vemos que lo hay en Orán y en Granada. Bastante, o sea, la procedencia de este hombre también pudo ser de Granada, porque es un apellido bastante raro. Y en Granada también tenemos el sello de la estrella en varias localidades. Hace un año se publicó este libro fantástico, que es un catálogo de sellos y marcas de la alfarería española, donde podemos ver muchas marcas similares a la de los sellos de Frigiliana. No iguales, o sea, la marca de alfare esta de la tinaja nuestra no está catalogado realmente, pero sí hay otros muchos parecidos. En la zona de Granada, de donde procede el apellido Arquero, en la zona de Murcia, y vamos a ver aquí algunos. Mira, este es de Guadix. Esto es del siglo XVIII y es de la familia de nuestro amigo Antonio, ¿no? Antonio Ortiz. Esto se parece un poco más incluso. Tenemos estos sellos que son de Úbeda, que de hecho en Úbeda, en una plaza que hay una tinaja, una especie de representación de una tinaja que tiene el sello este, ¿verdad? Más sellos. Torrejoncillo, todo esto con la estrella de David, que ya no tiene un significado cercano a la religión judía, ya es una cuestión estética, ornamental y de más bien de tradición de una familia alfarera. Este es muy curioso, el que pone Alejaín, porque esto sí parece una evocación de una palabra hebrea de la época que significa suerte o fortuna o algo así. Aquí podéis ver varios. Esto es una pequeña selección extraída del libro, ¿vale? Aquí tenemos más Caravaca de la Cruz, en Murcia, y este que se parece todavía más, que son de Úbeda, que este tiene la cruz enmarcada en esta especie de estrellas peculiares, que estos, si os dais cuenta, también tienen como una estrella de David, pero quizás más escondida dentro de la estrella de 8 puntas, ¿no? Algunas son hasta del siglo XIX, o sea, son bastante recientes. En fin, pues no tengo mucho más que decir. Simplemente, volviendo un poco al tono humorístico con el que me gusta caracterizar a este tipo de conferencias más bien informales, pues estas son mis conclusiones. Si no les gustan, tenemos otras. Y tenemos la estrella aquí del amigo Groucho Marx, en cuyo epitafio tampoco pone eso de perdonen que no me levante. O sea que muchos mitos que hay por ahí pendientes que desvelar. Me consta que hay personas trabajando en el tema de la tinaja. Estas son mis conclusiones, lo que yo he podido obtener. Espero haberos ido haberos ilustrado en lo que buenamente he podido. Creo que lo más interesante es la datación, que sí me parece un elemento objetivo que hay que tener en cuenta. Y lo dicho, con toda humildad os digo que habrá otra gente estudiando la
la historia de la tinaja y que estamos a la espera de que nos den sus conclusiones. Simplemente daros las gracias por haber asistido a la conferencia. Gracias a Mari Carmen, la teniente alcalde y concejala de Cultura, por darme la oportunidad de haber estado otra vez aquí en el contexto de las tres culturas. Y recordaros que mañana estará aquí Juan Bautista Saló Escaño, hablándonos de la pervivencia de la cultura andalusí en Al-Ándalus, la cultura de Al-Ándalus en la Andalucía actual. Muchas gracias por vuestra asistencia y creo que si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, pues el momento es ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Adolfo va a pasar por ahí. Gracias. Hola, mira, me ha interesado mucho el tema de que se hicieran aquí la vasija y que fuera con tierra de aquí. ¿Dónde está esa tierra? Imagino que cerca de la alfarería, ¿no? Para ahorrarse el transporte, pero ¿dónde están esas canteras? O sea, me encantaría saber si yo puedo usar esas tierras para hacer tinajas y cosas así. Había varios barreros aquí en el pueblo. Yo la localización exacta no la sé, pero a mí me consta, por ejemplo, que cerca del Cortijo de Bautista, padre, por allí dicen que había un barrero. Aquí lo que había más que era tierra colorada. Era una cerámica muy roja que tiene una textura y una capacidad de, digamos, no es de gran calidad y es preferible la pasta esta más clara que hay en la tierra de Vélez. De hecho, se traía de Vélez se traía grea para purificar el azúcar del ingenio y se traía de Vélez Málaga. Parte de esa grea posiblemente se utilizase para hacer tinaja, pero esta pasta roja que, como tú como profesional además sabes, has podido ver en las tinajas, que es una pasta muy roja y que se corresponde con las tejas que hay en el ingenio, por ejemplo, que son fabricadas aquí. Lo sabemos porque está documentado. Y sabemos que había algunos barreros, yo no sé exactamente dónde están, pero a verlos los tengo que ver seguro. Porque traer la pasta de otro lado aquí por estos caminos de bestias encarecería mucho el transporte. Normalmente esto se hacía con los materiales que había en el terreno. Entonces, localizar esos barreros, yo no sé si Adolfo puede tener alguna idea, que se conoce el campo, ¿verdad? Vale. Mira, a nivel cerámico, desde el Neolítico hasta nuestros días, encontramos muchos puntos de cerámica, de grea, de tierra colorada, de arcilla, tanto en la zona de la sierra, los cucones de grea, que es directamente arcilla, muy fina, que ha quedado atrapado en la zona de las calizas y se utiliza sobre todo en el Neolítico. Del bronce, la pasta que tenemos viene de la zona del secano. Alguna gente cuando ponemos aguacate o mango dice, ¿cómo es el terreno? Tengo ahí una tierra colorada más mala. Entonces, con los movimientos de las máquinas se ven zonas arcillosas que cuando llueve te puede empezar a hacer la vacía directamente. Entonces, si quiere un día nos damos una vueltecilla por el campo. ¿Qué pasa? Que la cercanía o lejanía de esta materia prima tan importante, no había plástico, era la forma de contener. Pues no era tan importante con una bestia traerla de 3 kilómetros más allá. Entonces tenemos muchos puntos en la zona, especialmente la zona de secano, con tierra, con arcillas rojas bastante buenas en calidad y también desengrasante. Bueno, cuando quiera. Sería interesante poder hacer alguna pieza cerámica con materiales del terreno. Yo creo que tenemos que aprovechar que tenemos a Puri aquí para pillarle la palabra. Totalmente. Y hacer esa arqueología experimental de hacerla con arcillas de distintos puntos del entorno de Frigiliana. Sería interesante.
Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más por aquí? ¿Nos vamos a tomar ya la cervecilla entonces o qué? ¿Vamos a ello? Espera, que por aquí han preguntado. A ver. Venga. No, pues, ya tienes que decir la pregunta. Micro, por favor. Siguiendo un poco tus bromas, nos estás desmoronando, nos estás echando por tierra todo lo que nosotros estamos orgullosos de que aquí había habido 3 culturas que se llevaban bien y que nosotros presumimos por todas partes. Por favor, Pero gracias. es que esto no va a salir de aquí. Nadie vamos a decir nada de lo que hemos explicado, ¿vale? Esto que quede entre nosotros. Yo creo que cualquier excusa es buena para o sea, el Festival de 3 Culturas es algo que tiene una entidad y tiene una importancia y una idea genial que se le ocurrió a alguien en su día, inspirado en esta tinaja que es real y que existe y que tiene estos símbolos. Otra cosa es la interpretación que le queramos dar realmente a la tinaja. Yo sé que tú esto nos lo expones desde el punto de vista también humorístico y efectivamente esa es la idea. El festival es una maravilla, es algo fantástico, algo de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos y también tenemos que sentirnos muy orgullosos de conocer la historia real de nuestro patrimonio, conocerlo y protegerlo. Y son cosas independientes. Mari Carmen, bien, ¿no? ¿He quedado bien? Bueno, pues... Exactamente. Pues lo dicho, si no tenéis más preguntas, daros otra vez las gracias por haber venido a la charla y nos vamos a tomar una cervecilla por ahí y nos vemos esta noche.